you set out for Ithaca, hope that your journey is a long one, full of adventure, full of discovery. Lystrigonians and Cyclops, angry Poseidon, do not be afraid of them. You'll never find things like that on your way, as long as you keep your thoughts raised high, as long as a rare sensation touches your spirit and your body. Lystrigonians and Cyclops, wild Poseidon, you won't encounter them unless you bring them along inside your soul. Unless your soul sets them up in front of you. Hope that your journey is a long one. May there be many summer mornings when with what pleasure, what joy. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo les trata el calor? Espero que bien. Estamos aquí en el último día en La Máquina de Pensar. Ustedes saben, vamos de lunes a jueves y estábamos escuchando una voz que nos leía en inglés, un fragmento de Ítaca, probablemente uno de los poemas más conocidos de Cavafis. Ayer estuvimos hablando sobre la adaptación, sobre la versión que hizo de este poema, Ítaca, Viaje a Ítaca, también en otros momentos recibe ese nombre. El cantautor catalán Lluís Llach en su momento lo reversionó en una canción que dura 9 o 10 minutos. Ahora estábamos escuchando nada más ni nada menos que la voz de Sean Connery, el antiguo 007. Nos estaba un gran actor británico, obviamente, que de un gran dominio de voz, y con una música ya en el fondo de Vangelis también otro gran músico, entre otros. Hizo la banda sonora de Blade Runner, ya con eso se podía retirar. También hizo la Carro de Fuego, pero Blade Runner ya saben lo que es para nosotros. Tenemos aquí a Jorge Pozzi en control de emisión, lo tenemos al Flaco Germán. Le damos ya la bienvenida al invitado, al poeta Martín Cerizola. ¿Cómo le vas? ¿Cómo te va, Pablo? Martín Cerizola, él acaba de editar, o hace muy poco, relativamente poco, un libro que es raro, un título que es un verbo, ¿no? Un verbo, sí, un infinitivo, además. Sí, un verbo en infinitivo, perseguir se llama, perseguir, y vos sabés que no sé si abundan tanto los títulos así, estoy pensando, ¿no? La verdad que sí, y una sola palabra, un infinitivo, es curioso, sí, es verdad. Y aparte de perseguir, ¿qué, no? Obviamente, esa es la invitación del libro, ¿no? Claro, exacto. La invitación del libro, sí. Es un libro de Historia Editora, y tiene sobre el fondo, es bastante oscuro el libro, tiene las pinturas rupestres, aquellas famosas como la Cueva de Altamira, o otras cuevas famosas. Es verdad. Que en parte están emparentadas obviamente con lo que significa perseguido, ¿no? Es verdad, sí, la tapa sin duda tiene que ver un poco con los textos de dentro. ¿Elegiste vos? En realidad la foto la elegí yo, y después con Raúl Burgues, que es el que arma las tapas, hicimos ahí una búsqueda grande de imágenes y fuimos probando, y a mí lo que hizo Raúl ahí me encantó, viste, esto de que las nervaduras, digamos, de la roca atraviesan el título, las letras del título, eso es muy lindo, ¿no? A mí me encantó cómo quedó esta cosa medio transparente. Así que quedó esa tapa. Y tiene que ver, en la contratapa tiene que ver también, y que donde se ven más las nervaduras, tiene que ver un texto de Paula Galo. Creo que vos también habías escrito algo en el libro de ella, ¿no? Yo le hice la contratapa a ella. Exacto. Y ella me lo hizo a mí. Sí, somos amigos hace mucho, así que teníamos ese pacto, y fue así fue. Dice que tu poética en este libro persigue mundos antiguos, secretos, olvidados en una niebla inteligible. Dice una frase muy fuerte: este libro se escribe fuera del mundo y del tiempo. Casi nada, no fuera. No, porque fuera del mundo y del tiempo. Después sigue hablando con esa, ¿no? Sí, con esa voz. Esa voz que tiene ella, y aparte una mirada crítica, ¿no? Que es verdad. No tiene nada que ver con su poesía, ¿no? Es verdad. Sino una mirada crítica muy, muy clara. Dice: poemas para no ser dichos, mejor escuchar toda su sed, sorbiéndolos despacio y en silencio. Consigue en un momento, dice, envolvernos en un trance mítico, también otra
una apuesta muy alta, ¿no? Una cosa, sí, Una apuesta muy alta, ¿no? una cosa, sí, un trance mítico, que en realidad trance siempre es como místico, ¿no? Y bueno, juega con esto de trance mítico, porque bueno, viste que yo adentro en el libro también juego con los mitos, ¿no? Traigo los mitos. Como es que yo creo que cuando se habla de fuera del mundo y del tiempo, bueno, fuera del mundo no sé, pero fuera del tiempo obviamente estamos hablando de lo mítico, ¿no? Claro, total. O sea, sí, digamos, totalmente. Un tiempo ahí otro, exacto, ¿no? De la cronología en la cual nos movemos, ¿no? Claro, la sucesión, ¿no? Exacto, pero que también somos atravesados por los mitos también, claro, ¿no? sin duda, que están ahí. Sí, exacto, no nos damos cuenta, pero digamos, lo estamos consumiendo o reformando. Y encarnando, ¿no? Aún sin saberlo. Constantemente. Por eso la fuerza que tiene, yo que sé, los textos griegos, ¿no? O sea, claro, que totalmente. Pero en este caso, en Perseguir, y más allá de que es la contratapa de Pablo Agaro, es alguien que tiene un alto nivel crítico, yo diría que Fuera del Mundo y del Tiempo está bastante bien, porque la idea tuya, o te lo pregunto, es escribir un texto que es casi sin referencias, ¿no? Sí, es verdad. Digamos, a ver, como que en realidad eso de Fuera del Mundo y del Tiempo a mí me encanta también, esto que vos traes, pero también tiene un doble filo, porque yo siento también que todos son textos muy existenciales, ¿no? O sea, que yo estoy hablando de mi vida, ¿no? Pero es verdad esto que vos decís, digamos, no trato de no referenciar así, de no llevarlo a un plano muy concreto, salvo en algunos textitos que son más bien, que son como micro relatitos y que tienen como un hilo más narrativo, salvo en aquellos como que los otros me parece que pueden tomarse totalmente fuera de contexto y que no refieren a algo muy puntual, ¿no? Sino que tratan como que pueden incluso referir a cosas que ocurrieron, yo que sé, hace 5.000 años. Por ejemplo, ahí va. O la época de los griegos, totalmente, o ahora, claro. O en la Edad Media. Exacto, digamos. sí, como fenómenos más nucleares. Exacto. Y que no tienen que ver con la historia, ¿no? O con la sucesión de vueltas, sino y no tienen que ver ni con la historia, ni con un lugar, con Uruguay, exacto, digamos, ¿no? Totalmente. Eso tendrá que algo que ver que vos viviste en muchos países, y bueno, en Brasil, viviste en Argentina, en Chile, en Colombia, España, Italia, en Albania. Sí, yo creo que puede tener que ver con eso, sí, seguro, con experiencias que son, digamos, más, como te digo, más nucleares en mí y que no tienen una localización espacial concreta, sino que son algo que, como núcleos de experiencia que pueden pasarte acá, allá o en cualquier lado, ¿no? Que no tiene que ver con un contexto cultural o histórico determinado, sino que tienen que ver con. Pero eso es muy difícil de lo que está diciendo, que no tenga que ver con un contexto cultural determinado. Bueno, es muy difícil hablar fuera o, digamos, por fuera de donde estamos, la cultura. Sí, es verdad. Existe la posibilidad, yo creo que la poesía tiene esa posibilidad. Ajá. Creo que hay poetas visionarios que tienen esa posibilidad de pasar del tiempo también, ¿no? O sea, existe como... Pero digo que es una apuesta... Es una apuesta difícil, sí. Lo mío igual no sé si va por lo visionario, ¿sabes, Pablo? Creo que lo mío va más por escribir a partir de experiencias, como te digo, de vuelta, como a partir de la existencia, ¿no? O sea, fuera del mundo y del tiempo, porque es como vos decís, no tiene... estos textos del libro no podrían localizarse en algún determinado contexto, pero sí que hablan de experiencias, digamos, de iniciaciones que uno atraviesa a través de la existencia, ¿no? Ya te digo, sea en Turquía, sea en Montevideo, sea en el siglo I o en el siglo XX, pero bueno, es lo humano, ¿no? Como que lo humano está ahí. Sí, que es algo que, digamos, que se reitera y que es como cíclico. Exacto. Digamos, la existencia humana sin... sacando la parafernalia de la tecnología, de la historia, claro, de lo que podemos estar, digamos, el hombre nace y le pasan muchas cosas que al cabo del tiempo son casi siempre las mismas, digamos, totalmente, ¿no? exactamente. Y el descubrimiento es casi siempre, claro, y las caídas, ¿no? Hay varias secciones en el libro, lo voy a leer simplemente para que tengan una idea. La primera se llama Que se caigan los pilares, la segunda Los que salen de casa, la tercera Algo se desnuda, y la cuarta, Las semillas y el viento. Ya incluso en los títulos también te está dando hay como un recorrido, ¿no? Yo creo que sí, que hay como un... El libro hay como un recorrido. Mira, yo tenía todos los textos armados y tenía un poco dispuesto, y fue Felipe el Poleri el que me dijo, mira, ¿por qué no le pones número a cada uno de los textos? Porque así está sugiriendo más el recorrido del libro. Porque él veía más claramente que yo, incluso, que el libro trazaba un recorrido como una especie de historia que se atraviesa, ¿no? Y entonces está bueno esto de enumerarlos, porque es eso, como que hay un recorrido, y esto que vos decís, ¿no? Cada parte va como dejando atrás la anterior, ¿no? Y siguiendo adelante. Sí, hay una especie como de ciclo. Incluso los epígrafes que vos
pones en cada sección, está claro. La primera es Thomas Merton, que no sé quién es, La leyenda primitiva, notas para una meditación cósmica. Ajá. Y dice así, el epígrafe, lo voy a leer simplemente para que tengan una idea. Piénsalo bien, hombre, esta noche. Piensa en el juego que has olvidado. Eres el hijo de una fábula inexpresable. También estás marcado por el olvido. En lo hondo llevas la cifra de la pérdida. Piénsalo, hombre, esta noche. Hazlo. Recobra tu nombre original. Recuerda los antiguos bailes. Hay una cuestión atávica, hay una cuestión de ancestral, ¿no? Como de volver a como ¿no? Como a esto que vos decís, bueno, el hombre fuera de toda la parafernalia tecnológica, el hombre con sí mismo, con sus propias fuerzas, con sus propias ansiedades y ante la vida, ¿no? Más ante la vida como desnuda, sin circunstancias, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ahí? Y es una apuesta en cuanto en sentido de hacer poesía a partir de eso. Son iguales, estamos hablando de textos de prosa poética. Prosa, sí, no tienen forma poema. Thomas Merton, que decías que Thomas Merton es un monje trapense de este siglo, del siglo XX, en realidad no del siglo XXI, y es un monje trapense norteamericano, y en realidad él siempre estuvo recluido en su monasterio en Getsemaní, con voto de silencio, ¿no? Y contemplación. Cristiano, pero digamos muy universal, porque ha publicado bastantes libros, desde su monasterio los sacaba al mundo, y si bien hay 2 o 3 que son estrictamente cristianos, después hay varios títulos como que es el libro Incursiones en lo indecible, se llama el libro, que tienen que ver con el arte estrictamente, y con el arte sagrado y el arte profano, pero ya Merton digamos, no se vincula ahí a lo cristiano, si bien él es cristiano, está hablando en general, y eso es lo que a mí me llamó la atención, ¿no? Un cristiano que pueda zafar como de la rosca cristiana y hablar como más hacia lo humano en general, y a mí me parece que Merton es muy grande en eso, como que dice cosas fuertes y lindas, ¿no? De la época de los 60, ¿no? Ya quedó bastante atrás, pero yo lo sigo leyendo. Y me decías que leías a Cavafis también. Sí, es verdad. Esta semana estuvimos hablando de Cavafis. Es verdad. Y en parte tiene que ver con tu poemario Perseguir. Por un lado, cómo está presentado. Tus poemas también son prosa poética. La de Cavafis no puede ser necesariamente prosa poética, pero bueno, en general no son versos, digamos, Circe Maya decía que ahí es necesario hacer nuevas traducciones de Cavafis para darle más cadencia poética. Ah, mira vos. Pero tanto en tu poemario, en Perseguir, como en Cavafis, se me ocurre que está esa idea de que lo antiguo, el mundo antiguo puede estar perviviendo ahora, digamos, ¿no? Exacto. Y puede estar ocurriendo ahora. Exacto. Yo creo yo lo siento más que creo, porque más que convicciones, como lo que te digo, lo que voy registrando a lo largo de existir, ¿no? Creo que como que en el camino vamos perdiendo cosas, ¿no? En el camino nosotros, primero como niños, hacia hacernos adultos y todo lo que implica ser adulto y a lo que tenés que renunciar para sostener la adultez, pero también a lo largo de la historia, ¿no? Desde la Grecia clásica y la Grecia arcaica anterior a la clásica. Yo eso lo estudié en mi tesis, por eso lo conozco un poquito, y creo que era una civilización mucho más vinculada y fiel a lo humano que lo que fue, digamos, que todo el trayecto que fue teniendo la civilización occidental, ¿no? Luego con la Edad Media, el Renacimiento, Heidegger, que es un autor que a mí me gusta mucho y que lo leo mucho, también plantea todo esto, ¿no? Plantea de que la metafísica medieval se transformó en tecnología moderna, y eso alienó al hombre de una manera muy jodida, ¿no? Y que el hombre está separado de sí mismo. Y antes no era así, quizás, en un origen no era así. Heidegger, una de las cosas que dice es que el tema de el hombre se puede hacer en el lenguaje, ¿no? Que la patria es el lenguaje, claro. Y que si el lenguaje se va deteriorando, se va empobreciendo, se empobrece absolutamente toda la humanidad, ¿no? Exacto, ¿no? exacto. Incluso llega a decir que está en dique seco. Claro, exacto, que el aljibe se secó, ¿no? Se secó, el terrible, desierto avanza, dice, terrible, ¿no? Toma esa frase de Nietzsche, el desierto avanza, y yo creo que es un poco así, ¿no? Que en realidad hay algo en lo atávico, en lo ancestral, que uno tiene que aprender a recuperar o a reconectar con eso para liberar el espíritu humano, ¿no? Que está como cercenado, me parece un poco, ¿no? Y en el caso de Cavafis, perdón que te insista, ¿te gusta? ¿Cuándo lo leíste? Mira, yo cuando terminé mi licenciatura en letras estudié a Hugo Mujica, que es un poeta argentino contemporáneo, que ahora todavía vivo, tiene unos 70 años, vive en Buenos Aires, y muy buen poeta, muy gran poeta, ¿no? A mí me gusta muchísimo. Él tiene su obra completa por Seix Barral,
Pero es además ensayista, tiene varios ensayos sobre Heidegger y Levinas, un filósofo judío, en Trota, que es un sello español. Y entonces mi tesis era el orfismo griego en el lenguaje poético de Mujica, ¿no? Detectar un poco las claves órficas, ¿no? Y bueno, a partir de ahí me fui metiendo en lo griego. Y leí mucho Heráclito, leí mucho a lo griego arcaico, lo griego clásico, pero después me vine a ver qué pasaba ahora. Entonces ahí entré en contacto con Cavafis, con Elitis, con Seferis, todos poetas del siglo XX griego. También, ¿no? Rizzo, todos ellos, claro, también. Y bueno, y me encantaron también, me deslumbraron muchísimo, y así que ahí fue que entré en contacto con Cavafis. Sobre todo Cavafis y Seferis y Elitis son esos tres los que más he leído y los que todavía me gustan. Bueno, en español los leo, ¿no? Esto que vos decís. No, claro. Sí, no, porque decirse como es traductora, claro, y ella ha hecho sus traducciones, ella lo que dice, bueno, uno lee a Cavafis y cree que es así, pero dice que en el griego original no es es mucho más poético, más de cadencia poética. Hay una musicalidad que se pierde. Y aparte como está presentada, en general, por lo menos la traducción que yo tenía, está presentada casi como prosa poética. Digamos, ahí va, ¿no? O sea, no hay sí, claro. Sí, es como una prosa. En el caso de Cavafis también hay algo que es recurrente en él y que en tu libro Perseguir también ocurre, pero ocurre más ampliamente capaz, que es la idea de que el ahora está continuamente siendo, digamos, claro. Es algo que está ocurriendo, claro. Y él habla de, yo que sé, de las Termópilas, pero dice los que se están salvando ahora, o claro. Los que se atreven ahora, claro. Pese a que haya traidores, claro. O sea, lo está... Sí, y esto de que hay una hora, digamos, en el que nosotros podemos entregarnos o no, o que de repente, y que hay resistencia. A mí me parece que Cavafis también trabaja esto, hay resistencias de uno mismo para entregarse al momento, ¿no? Y entonces como para evadirse del momento, ¿no? Y hay un poema de Cavafis que, bueno, en español lo digo porque el griego no lo desconozco, pero que dice: vuelve, sensación amada, esta noche, vuelve y tómame, ahora que los labios y la piel recuerdan, ¿no? Como esto de recobrar algo que está perdido, como esa conexión, como ese contacto que está perdido, y que en realidad me parece que es eso, que es como recobrarlo a partir de una entrega, de una renuncia a ciertos diques que tenemos para poder tocar el momento en el que estamos, ¿no? Hay un poema de Mujica también, que yo te conté, el poeta argentino, que dice, son dos frasecitas, pero me parece muy gráfico, dice: hasta poder llegar a donde uno está, hasta vaciarse de tanto aquí, ¿no? Y es como un poco esto que vos traes de la hora y de, ¿no? Sí. El tratar de revincularse, reconectarse con el momento en el que está. Claro, ¿no? lo más directo, claro. Por fuera, digamos, de la cultura, por fuera del tiempo y del mundo. Exacto. Digamos, ¿no? Y de todo el ruido que tenés en tu cabeza, claro, ¿no? De fuera del mundo y del tiempo. Hay, simplemente, yo voy a señalar un par de poemas. Hay uno al final en Perseguir, que es el que cierra, así es el que cierra, en que hay un poco más de referencia, porque me llamó la atención, porque hablas de Hölderlin y hablas del águila de Patmos, ¿no? La isla de Patmos, donde estaba San Juan. Es verdad, la isla de San Juan. Escribiendo el Apocalipsis. ¿No? Es verdad, allí redactó el Apocalipsis. Sí, claro. Sí. Un lugar que yo solo por foto lo conozco, pero es glorioso, ¿no? La isla de Patmos es un lugar glorioso. Ya te digo, no lo conozco, pero lo ves en foto y ya decís, ¡pa! San Juan, imaginarse a San Juan ahí escribiendo el Apocalipsis. Con 90 y pico de años escribiendo el Evangelio según San Juan y después escribiendo el Apocalipsis. Claro. Y ahí, leyendo un poco y releyendo tu poemario, vi que, por ejemplo, la palabra bosques, donde habla bosques, es como también es un leitmotiv en todo el poemario, es verdad, ¿no? O sea, hubo bosques. Sí, es verdad. Bueno, a mí el bosque me encanta. Siempre en verano me voy al bosque de un amigo, que es en la playa, pero que tiene un bosquecito, ¿no? Y siempre digamos, curto bastante el bosque. Es un ámbito que me encanta, ¿no? Me gusta estar mucho en el bosque, aprendí a estar en el bosque, porque al principio también no sabía estar en el bosque, de vuelta a las ansiedades urbanas contemporáneas no me dejaban estar ahí quieto, claro. Y disfrutando, hasta que, bueno, aprendí a estar en el bosque, y es algo que cada vez que puedo, me escapo por ahí a algún bosquecito, porque... Y bueno, me parece que eso aparece en el libro porque es de vuelta lo que te digo, una experiencia muy fuerte muy para personal, mí. Digamos. Y entonces está también, ¿no? Están como es parte de, es como una redención pagana, ¿no? La naturaleza, ¿no? Para mí.
Exacto. Bueno, nada, está hecho para la presentación de Perseguir. Obviamente teníamos que haber leído, te tendría que haber pedido que leyeras el libro, pero después grabó Martín Cerizola, la vamos a pasar aquí en La Máquina de Pensar. Digo porque uno habla de un libro de poesía y es una cosa muy inabordable. Estamos como dándole vueltas, dando vueltas a una noria sin saber si realmente estamos definiendo algo, pero bueno, estamos dando una idea un poco de tu intención, de tu intención en este poemario. Gracias por estar acá en La Máquina. Muchas gracias a vos, Pablo, por invitarme. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ahora vamos a darle la bienvenida al doctor en medicina, Álvaro Díaz Berenguer. ¿Cómo andas, Álvaro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Llegó aquí el hombre, llegó de allá de la Costa de Oro. La medicina del sufrimiento es el último libro de Álvaro Díaz Berenguer, editado en Trilce, y que continúa un poco la línea aquella de ensayística tuya, ¿no? De en torno a la medicina, aquella del narcisismo, ¿no? ¿Cómo se llamaba el libro aquel? El narcisismo en la medicina contemporánea. Exacto, el narcisismo. Y el anterior, la medicina desalmada. Y la medicina desalmada, exactamente. Y el anterior, tuviste literatura y medicina. Medicina y literatura, que yo no, una mirada crítica que no lo leí, con José Pedro Díaz, con tu padre. Sí, sí. En este, cuando el comienzo de la medicina del sufrimiento es un ensayo, se ve ahí el tema también, el que te interesa a vos, digamos, una vertiente como poética, el tema de hablar del dolor como una criatura. Está muy bien, o sea, es difícil de atrapar como una criatura, difícil de cazar, digamos, ¿no? Entonces esa metáfora ya dice cómo, ¿no? Un doctor y no puede definir claramente el dolor, e incluso empieza a hablar de algo que se mueve. Está muy bien la metáfora, porque creo que estamos hablando de eso, ¿no? El problema es que el dolor está en el otro, desde el punto de vista del médico, no está en nosotros, y tratar de saber, entender o percibir el dolor ajeno es sumamente difícil, porque el dolor es exclusivamente una experiencia personal. Es muy difícil tratar de entender el sufrimiento del congénere. Es realmente muy escurridizo y requiere además de una humanización, es decir, no hay técnica, no hay aparato, no hay ciencia, requiere de lo más primitivo del ser humano. Incluso casi que tengo hasta una hipótesis de trabajo en el libro en donde baso la noción del sufrimiento en una relación primitiva entre los seres humanos, más que de los seres humanos, de los animales gregarios. Cuando un animal sufre, grita, y ese grito alerta al resto del grupo. Ese grito significa algo para los demás. El sufrimiento no es en soledad, el sufrimiento es siempre compartido. El sufrimiento está en la base mismo del encuentro interhumano. Y al extremo de que, por ejemplo, un grito repetidas veces, si los escuchamos, nos puede llegar a perturbar, incluso que no te puede llegar a herir, digamos, un grito en el sentido de que, vamos a ver, si uno se quiere, ha habido casos, ¿no?, de torturar a una persona y hacerle escuchar el llanto de un bebé o gritos. Es la forma más sofisticada en el momento actual de tortura, es encapuchar a una persona y hacerle escuchar permanentemente el llanto de un niño. Es insoportable, totalmente insoportable. Y un poco por este mecanismo que estás diciendo, que el grito en el otro, de alguna forma, te afecta. Yo trato allí, por algún lado, un relato que mi padre me lo hizo conocer, de Hemingway, en las nieves del Kilimanjaro. No sé si tú te acuerdas de Campamento Indio. Sí, no lo leí. Donde se relata el parto de una india en un campamento, atendido por un médico que va en una canoa en condiciones totalmente infrahumanas, lo atiende en una litera, a una mujer que no puede parir, y le termina haciendo una cesárea, no en una mesa de operaciones, ¿verdad? En medio de una tienda de India. Y en la misma tienda estaba descansando el marido de esa mujer. Esa mujer grita, porque el dolor del parto no puede parir. Y el médico dice que él no lo escucha, ¿no? Y el médico tiene ahí una posición interesantísima. Va con su hijo Nick, que es el que cuenta. Siempre Nick es el que cuenta. Y entonces
el hijo le dice, pero papá, ¿por qué no la calmas? Por favor. Y el padre le dice, los gritos no importan, claro. No los escucho No es, porque no importan. Claro, no importan para su tarea. No es relevante para su tarea. No es relevante para su tarea. Y después que hace una cesárea, salva al niño, salva a la mujer queda extenuada en la cama, el médico se siente, dice algo así como, bueno, después de haber jugado un gran partido de fútbol en el vestuario, ¿verdad? Festejar ese sentimiento de victoria, ¿verdad? Cuando van a ver el marido en la litera al lado se había degollado. Es decir, el sufrimiento no lo toleró el marido que estaba agotado. Y además relata el comportamiento de la tribu en general, cómo los indios se apartaban, se iban para no escuchar el ruido de esa mujer, los alaridos de esa mujer. Es decir, uno no puede, frente al sufrimiento de un congénere, no hacer algo. O se acerca y trata de ayudar, o se aleja para no escuchar. Eso, digamos, sería lo más instintivo, lo más básico del ser humano, incluso hasta como animal gregario, digamos, claro, ¿no? Exacto, y el hecho de por qué la medicina del sufrimiento es porque es el motor fundamental que alimenta a la medicina, la tensión del sufrimiento del congénere. Y ahí es donde está el punto crítico en la medicina actual, tecnificada, en donde no se escucha el alarido porque no importa. No es relevante, digamos. Porque no es relevante, para para el proceso asistencial, muchas veces queda de lado. Pero eso es como una especie de modelo que incluso antes digamos, de esta cuestión tecnológica en la cual estamos inmersos, ¿no? O sea, me parece que viene de casi del siglo XIX, la idea, un enfoque de medicina donde el dolor no es relevante, digamos. Pero viene con el desarrollo de la medicina científica, en donde entre comillas la medicina objetiva, en donde de alguna manera se transforma en objeto al paciente, quitándole su contenido humano. Se distancia. Se distancia para poder trabajar. Imagínate tú, poder abrir un cuerpo, cortarlo, entrar en sus entrañas. Eso es terrible. Aunque el paciente esté anestesiado, es terrible. La única forma que tiene el médico para poder hacerlo es, de alguna manera, insensibilizarse en ese acto y separar lo que es la necesidad de su acto del posible sufrimiento que está generando. No sé si me explico. Sí, es un casi como que, digamos, poniéndolo el fin justifica los medios, en el sentido de que yo necesito arreglar algo o curarte algo, entonces si vas a gritar, digamos, eso no es relevante porque el fin justifica este medio. Y la idea un poco de que el cuerpo humano es como una máquina que si yo te reparo una parte, digamos, ¿no? ¿O no? No es así, ¿no? Eso es otra cosa. No tiene que ver con eso, sí tiene que ver con la cosificación del objeto para poder trabajar con él. En la medida que yo lo veo animado, me cuesta mucho poder trabajar con él. Correcto. Y esto en la medicina es un juego muy delicado, porque es necesario para poder actuar también, alejarse de esta inmovilidad que puede provocar el sufrimiento del congénere. Entonces es un equilibrio muy delicado. Entonces, digamos, para actuar el médico necesita, digamos, curtirse, en determinados momentos curtirse frente al dolor y decir esto no es relevante. Entonces, por ejemplo, el hijo del médico en este cuento de Hemingway no está curtido y empieza a decir, no, guarda, no sé cuánto, ¿no? Y luego dice, no, eso no es relevante, se dice. Ahora, el tema hasta cuándo te insensibilizás, sería esa. El tema es que el dolor debe ser atendido, las personas, y más en el momento actual, no tienen por qué sufrir, aunque es imposible que no sufran, pero en la medida que se atiende eso como un objeto particular, de vuelta al objeto, hay que dedicarle al sufrimiento humano también la atención médica. Álvaro, pero alguien me decía ayer de que, comentándoles este libro, yo te iba a entrevistar, de que el principal, digamos, no sé si el principal gasto que hay en la medicina a nivel mundial son los analgésicos o todo lo que sea contra el dolor, digamos. Sí, pasa otro fenómeno interesante en la sociedad contemporánea, y ya desde hace tiempo, que es la pérdida del significado del dolor. La humanidad al dolor le ha dado
casi siempre un significado. Ujú. Es muy fácil de entender cuando uno ve a la religión católica, en donde se plantea que el sufrimiento es una forma de pasar al más allá, al paraíso. Ujú. Yo sufro en la tierra, pero tengo prometido el paraíso. Cuando yo sufro en la tierra, pero no tengo prometido nada, porque después de que me muera no va a haber nada, que es un poco lo que está sucediendo en la sociedad contemporánea, donde se han perdido gran parte de las creencias y de las religiones y del más allá, el sufrimiento es hoy, ahora, y quiero que me lo saquen ya. No tiene sentido, no tiene significado para mí este dolor, por tanto, quítenmelo. Y esto se acompaña de una epidemia de dolor. En el mundo, en el momento actual, el dolor es una epidemia. Es una de las consultas más frecuentes y es uno de los problemas más difíciles a veces también de solucionar. Tanto que hay en el momento actual una especialidad que es la medicina del dolor, tratando de encontrar y estudiar con la mayor profundidad posible las formas de aliviar el sufrimiento. A pesar de la existencia de la medicina del dolor, hay una serie importante de dolores crónicos que no podemos solucionar. Bueno, ahí sería por lo menos una distinción, digamos, en este fenómeno que vos decís al principio es una criatura difícil de cazar, ¿no? El tema del dolor, el sufrimiento, que no es lo mismo, dolor y sufrimiento, pero vos lo planteás al final de que, bueno, clínicamente es medible lo que es una cosa crónica de lo que es una cosa intensa, ¿no? Hoy atendí a una paciente con un intento de autoeliminación, en donde, bueno, tenía otras patologías. Yo le pregunté, ¿usted no tiene dolor? Y me dice, no, pero tengo dolor en el corazón. Claro. La distancia entre el sufrimiento y el dolor es muy difícil de entender. El dolor uno lo atribuye a una lesión en el organismo. Algo en el organismo me está generando ese dolor, mientras que el sufrimiento sería como la caja de resonancia de ese sonido que es el dolor. No entiendo cómo sería, no entiendo. O sea, el dolor sería, digamos, el grito, el sonido ese, ¿no? El y dolor, el sufrimiento... El dolor es como un fenómeno orgánico, entre comillas, sí. Y el sufrimiento sería un fenómeno psíquico que acompaña de diversas maneras a este dolor. Pero mira tú lo que puede suceder. Por ejemplo, yo me pego un martillazo en el dedo. Estoy contento trabajando, muy entusiasmado con lo que estoy haciendo. Me pegué un martillazo, qué macana. Sigo trabajando sin lugar a dudas. Ahora yo estoy deprimido, estoy triste, por alguna razón. Me pego un martillazo en el dedo y ese dolor puede adquirir proporciones muy grandes. O sea, la modulación del dolor tiene una cosa espiritual, esa resonancia espiritual es el sufrimiento, que a veces viene incluso sin el dolor. ¿Me explico? Sí. O sea, vos podés estar sufriendo, pero psíquicamente, porque ahí incluso planteas en tu libro una cosa que me sorprendió, de que Freud ya había dicho de que tenía que haber unos vínculos, moléculas. Es brutal, eso es brutal. Dijo es brutal. Moléculas, no sé cuánto. Es brutal, se adelantó al... Dice, porque tiene que haber algo que dice, el sufrimiento del inconsciente se tiene que comunicar con el cuerpo a través de moléculas neuronales, algo así. Es brutal. Y después se descubrió 50 años después, los neurotransmisores. Claro. Él supone la existencia de sustancias que comunican entre sí a las neuronas y que están en la base de los sentimientos, del dolor y del sufrimiento. Y es así, porque incluso el dolor se puede modular a través de sustancias químicas y también el sufrimiento o la depresión, modulando las distintas sustancias que están entre las neuronas. Porque aparte se me ocurre que debe ser de ida y vuelta, porque uno piensa, tenés dolor y te puede deprimir, digamos, y puede pasar, ¿no?, a las emociones, pero de las emociones también puede pasar a lo orgánico, pero y puede haber dolor físico. Está tan metido el fenómeno psíquico en el dolor, que piensa que el dolor puede a veces hasta generar placer. Otras veces el dolor, cuando tiene un significado honorable, también puede ser entendido
de alguna manera como en algo placentero. No sé si placentero, pero como perfectamente soportable, Sí, sí, porque sí. está en pro de un bien mayor. Por ejemplo, yo siempre digo el mismo ejemplo: un gaucho que se sube en la rural del Prado arriba de un potro, va a sufrir dolor, Sin duda. pero es un dolor honorable, que tiene un significado. Un significado para su persona frente a quién, al grupo. Siempre el dolor y el significado está vinculado al grupo al que pertenece y a los códigos que ese grupo maneja. Sí, sí, en el caso de... hay otros casos, digamos, pero en ese caso arriesgas muchísimo dolor y, bueno, de hecho, la mayor parte de las veces lo ligan y... Sin embargo, y yo contentísimo. Los jugadores de fútbol también, si vamos acá. Yo atendí alguna vez la Rural del Prado como médico de urgencia y tuve que dar algún analgésico intramuscular en un fracturado, cosas por el estilo. El gaucho estaba allí tirado en la camilla fracturado. Prácticamente no se quejaba de dolor, pero yo venía con la aguja intramuscular para tratar de darle un calmante y decía, no, la aguja no, porque la significación que tiene esa aguja es distinta. ¿Se entiende? Sí, muy claro. Álvaro Díaz Berenguer, después de la pausa, esperamos un poquito, vamos a la pausa y vamos a continuar hablando sobre la medicina y el sufrimiento, un libro editado hace muy poco en Trilce. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos aquí hablando con el doctor Álvaro Díaz Berenguer sobre su libro, un libro de ensayo donde se trata de buscar el tema del sufrimiento y el dolor al derecho y al revés, la medicina y el sufrimiento. Este libro está, en principio lo planteas para profesionales médicos, pero yo diría que lo puede leer todo el mundo porque es muy accesible. En realidad lo que se está tratando es de definir lo que es el dolor. Y sobre todo, me parece a mí, en parte hay muchas líneas, ¿no? Pero yo te decía, queda claro de que no existe un dolor que sea solo físico y no ocurra nada del lado mental o espiritual y viceversa. Tampoco ocurre, nadie puede tener un dolor mental, psíquico, espiritual, digamos, yo sé que no sé exactamente todos son sinónimos, sin que se refleje en el cuerpo. Sí, el libro tiene más 2 o 3 puertas abiertas que yo no me introduje, a pesar de que quedaron ahí las puertitas. Por ejemplo, la del parto. Sí, hablas del parto. Sí. El parto es algo que está muy trabajado y muy medicalizado. Cuando me refiero a lo medicalizado, me refiero a que es difícil en el mundo actual que una mujer pueda parir sin que en la relación con su dolor y con el niño que va a venir no interfiera todo el aparato médico, que incluye los ruidos, el aislamiento en una sala metido dentro de un sanatorio, con posiciones corporales que no son las naturales, con ruidos que no son naturales, con una cantidad de agresiones físicas al organismo de la madre que está por parir, que, bueno, han aportado mucho realmente todo esto a la procreación sana de niños sanos, pero también han generado la imposibilidad de que la mujer pueda parir como casi, lo voy a decir de manera metafórica, como si fuera un orgasmo. ¿A qué voy con esto? La mujer en el mundo actual tiene temor al parto. Y este temor también tiene su condicionamiento, entre comillas, cultural y a través de una tradición religiosa. Parirás con dolor, dice la Biblia, porque a través del dolor se logra el más
la felicidad, entre comillas. En realidad, casi todo lo vinculado a la religión católica, y no solamente a la religión católica. Una vez leí que precisamente los romanos y previamente, pero no sé qué podría haber de cierto en todo ello, de que no había esa tradición del dolor, de parir con dolor. Exactamente. Y hay entonces, otras etnias que no tienen, entonces no hay algo de dolor, pero como puede haber, digamos, en el reino animal. pero es que el dolor es normal. El dolor debe ser aceptado como algo necesario para determinadas cosas. El dolor del parto es, de acuerdo a la significación que la mujer le dé, un dolor insoportable o un dolor soportable. Claro. Parirás con dolor, sí, pero una cosa es un dolor como el del gaucho, que está arriba del caballo y se pega los tales mamporros y queda todo dolorido, pero con orgullo. Claro. Lo mismo que le puede pasar a la mujer. Es el dolor con sentido, tener un sentido. Es el dolor que tenga un sentido. En la medida que la medicalización se introduce, ese dolor deja también de tener sentido. En el mundo actual, ese dolor ha perdido mucha significación. El parto sin dolor en realidad no debe ser parto sin dolor, debe ser parto sin temor y con significación. Y este tema, yo no soy ginecólogo, pero en este momento me debe estar escuchando Mara, mi primera hijita, y tengo 2 hijos grandes, pero Mara, mi primera hijita, y Florencia, mi segunda hijita. Estos 2 partos de mi mujer actual fueron madurados y soportados de una manera muy distinta en la medida que la persona se prepara para saber que esto es un fenómeno fisiológico. Y tiene un significado. Y ahí se tolera. Se tolera con orgullo, se tolera, entre comillas, con honor femenino. Claro, claro. Ocurre algo también similar, se me ocurre a lo que le pasa a los deportistas también. Digo, todo el deporte implica necesariamente un umbral de dolor, de aguantar el dolor para conseguir determinadas cosas. Exacto. Y lo cual no significa lesión, no Exacto. significa daño, Exacto. sino que significa bancátela porque hay que lograrlo. Exacto. Y es lo que hay del otro lado es lindísimo, ¿no? Exacto. Y esto es igual. El tema es generar la aceptación del dolor como un significado humano de enormes proporciones. Encontrar esa beta es muy difícil, pero si la mujer lo encuentra, Pero ese parto seguramente va a ser sin temor, sin necesidad de analgésicos, sin necesidad de mucha interferencia médica y hasta en cierta medida con placer. Pero lo que digo parece lógico y parece muy fácil porque digo para la mujer es algo que no tenemos los hombres, ¿no? Es algo extraordinario que tiene, y siempre cuando se habla de digamos de la diferencia hombre y mujer hay algo extraordinario. Las mujeres pueden procrear, pueden reproducir, y es una cosa increíble, pueden llevar la vida, generar la vida, que es algo que nosotros jamás vamos a tener ni idea, lo cual trasciende hasta la mujer y a la especie, bueno. Pero ¿qué pasa cuando se pierde el sentido generalmente del dolor? Digo, en un momento vos también hablás y es algo que también anda en la vuelta, el tema de la eutanasia, ¿no? No lo mencionás mucho, pero el tema de qué pasa vos sos un médico de clínica, ¿no? Con el sufrimiento de los pacientes, el dolor. Acá nos vamos a otro extremo. Una cosa es dar vida y otra cosa es cuando estamos con una enfermedad terminal al borde de la muerte, el otro extremo totalmente distinto. Lo que no cabe duda es que en esas situaciones hay que brindar toda la atención necesaria para evitar el sufrimiento. Y evitar el sufrimiento significa no solamente dar analgésicos, sino dar una contención humana al fin de la vida, que significa también acompañamiento, y no la soledad, ni la medicalización innecesaria y la hospitalización innecesaria. En las últimas décadas, sobre todo en el siglo XX, la muerte se desplazó del hogar al hospital. Y se desplazó de la muerte acompañada con toda la familia en el entorno a una muerte en solitario, llena de gente que uno no conoce, todas vestidas de blanco, en donde no se sabe mucho si es de día, si es de noche, y donde
las posibilidades de expresar los sentimientos están muy refrenados porque son todos desconocidos, y donde se acrecienta muchísimo el temor. Y el temor viene acompañado de aumento del dolor simplemente por el hecho de no tener el acompañamiento de la familia en el entorno y de los seres queridos. Eso se da en todos lados, ¿no? O sea, si Esto es un fenómeno, si vos tenés miedo, sí, tenés más dolor. Si vos tenés confianza, tenés menos, sentís menos dolor. Exactamente. La muerte del individuo que tiene cierta confianza en el morir, es raro lo que estoy diciendo, pero en algunos pacientes se puede ver cierta tranquilidad, sufren muchísimo menos. Es una muerte entre comillas digna. Lo otro es la agonía, que es la lucha, viene del griego, que es la lucha con la muerte. La agonía es el fenómeno que rodea el sufrimiento que está en torno a la muerte, en donde el individuo busca desesperadamente, por distintas reacciones que van ocurriendo en su organismo, tratar de defenderse o atacar esa lucha, de lucha, pero no, por mantenerse con vida. No de serenarse y tratar de no, digamos, confiar, digamos, en vos, por ejemplo, y sin ir a lo religioso, que obviamente está, lo metafísico está en esto, obviamente, estamos en el extremo, uno es el nacimiento, el otro es la muerte. Para terminar, nos queda 1 minuto y medio. Vos planteás algo que yo había leído también en otro caso, del doctor Francisco Soca, el padre del papá de Susana Soca, sí, que un médico súper célebre, aparte rector, diputado, senador, estuvo a punto de ser presidente de Contravalle y Ordóñez, en fin, alguien que se hizo de abajo, y cuando le llegó el momento, fue él diagnosticándose a sí mismo. Yo lo que quiero mostrar a mí es como la obcecación por la prolijidad científica, en el caso de Soca, le permitió superar los momentos de agonía, describiendo con minuciosidad todos los signos y síntomas de lo que le iba ocurriendo. Es decir, la ciencia aplicada sobre sí mismo le permitió evitar el sufrimiento, la racionalidad. Él estaba, ante todo. Estaba describiendo una hemorragia cerebral en sí mismo, iba diciendo que se me estaba deteniendo aquí, durmiendo el brazo, no lo puedo mover, todo hasta que te entró en coma. Exactamente. Vamos, es brutal. Brutal. Pero en ese caso, digamos, por un lado es un ser, digamos, puede estar alienado porque era tan médico de sí mismo que no estaba un poco deshumanizado, pero es una prueba, si se quiere, de que si uno confía en otra cosa o está hablando de algo, sí, no genera esa... La palabra salud, cuando uno va a analizar etimológicamente de dónde viene, está directamente vinculado con la noción de salvarse. Y la noción de salvarse es la noción básica de casi todas las religiones y las creencias. Yo busco la salvación. Cuando yo estoy sano, estoy salvado. Cuando yo saludo, le estoy diciendo a otro, ve con Dios, está tú protegido con Dios. Adiós significa ve con Dios. Sí. ¿A qué voy con todo esto? La noción de salud es la noción de la esperanza. Mientras yo tenga esperanza, tengo la noción interior de estar sano. El tema es cuando pierdo esa esperanza. Ahí pierdo la noción de la protección divina sobre mi ser. Yo no creo en Dios, soy ateo. Pero un religioso laico. Pero lo que decís al final, y digo, estaba buscando, ahora no lo encontré, hay un epígrafe de un amigo nuestro, José Portillo, el doctor José Portillo, donde precisamente se dice que en estos últimos 300 años el dolor nunca ha sido físico, ni racional, ni iluminista. Siempre se está combinando con lo que es el dolor espiritual, con lo que es esto que estás hablando vos, el dolor la noción de la salvación. La noción de la salvación. Muy bien, Álvaro Díaz Berenguer, se nos fue un poco la del programa, La medicina del sufrimiento está presentado, es un libro que vale la pena leer, aparte tiene muchas más. Hablamos de Frida.
No, Frida Kahlo. Claro, exacto, la tapa Frida Kahlo y tenés todo un texto en torno a Frida Kahlo, alguien que sufrió muchísimo, pero que le dio sentido a su sufrimiento a través del arte, ¿no? Ni hablamos de periodismo. No, el periodismo tampoco, pero tenemos que hablar. Bueno, en otro momento te voy a llamar y vamos a seguir hablando de la medicina del sufrimiento, pero de otro tema. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ti, Pablo.